La casa estaba en silencio absoluto. Los relojes marcaban las horas en un suave tic-tac, como si el tiempo mismo temiera perturbar la paz que reinaba en aquella mansión de paredes blancas y muebles de madera oscura. El polvo, acumulado por los años, cubría los rincones de la casa como un manto de olvido. Sin embargo, un objeto brillaba con fuerza entre la penumbra, un espejo, grande y de marco dorado, que estaba colgado en el pasillo principal, justo frente a la habitación donde se encontraba Mary Ward. Mary era una mujer que se había obsesionado con su reflejo desde que tenía memoria. Desde niña, había aprendido a admirarse, a seducir al espejo con su mirada. Su belleza era innegable, radiante, perfecta. Pero el espejo, ese objeto que le mostraba su rostro, también le susurraba secretos oscuros, sobre todo cuando la luz caía de manera particular sobre su piel, o cuando se encontraba a solas frente a él. Era una noche fría. Una de esas noches en las que el viento golpeaba las ventanas con furia y las sombras se deslizaban como serpientes a lo largo de las paredes. Mary, como era su costumbre, había estado frente al espejo durante horas, observándose, arreglándose el cabello, ajustando su vestido rojo que acentuaba la perfección de su figura. Todo parecía estar en orden, hasta que un sonido extraño interrumpió la calma de su habitación. Un crujido seco y, luego, un fuerte estruendo. El espejo se quebró en 1000 pedazos. Mary gritó, retrocediendo hacia la pared, sus ojos fijos en los trozos de cristal esparcidos por el suelo. El reflejo de su rostro, que había sido su mayor amor y su mayor obsesión, ahora estaba roto, distorsionado, irreconocible. Se acercó al vidrio roto, las manos temblorosas, y vio algo que la paralizó. Su rostro, el rostro que había adorado durante años, estaba completamente desfigurado. Un surco profundo atravesaba su mejilla derecha. Las cicatrices formaban patrones extraños que parecían arrastrarse como si la piel misma se estuviera deshaciendo. El dolor fue insoportable, como si algo dentro de ella se hubiera roto también. Su hermoso rostro ya no existía. La mujer que una vez fue admirada por todos, ahora era una sombra de sí misma. En ese momento, Mary perdió el control. El llanto empezó a brotar sin cesar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de desesperación, de rabia. Un grito desgarrador salió de sus labios, como si su alma misma estuviera siendo arrancada. «No, no puede ser», exclamó entre sollozos, mirando su reflejo fragmentado en los vidrios rotos. «Quiero mi rostro de vuelta. Quiero ser hermosa de nuevo». Pero el espejo, ahora dividido en pedazos, no respondía. Sin embargo, algo extraño sucedió. Un pequeño trozo de cristal, más grande que los demás, brilló con una luz tenue, como si estuviera llamándola. Mary, atraída por esa luz, se inclinó sobre el fragmento. Al hacerlo, sus ojos comenzaron a brillar con una intensidad siniestra, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia el espejo. Su rostro, reflejado en ese pequeño trozo de cristal, comenzó a cambiar. La cicatriz desaparecía lentamente, y sus facciones volvían a la normalidad. Pero fue entonces cuando escuchó un susurro. Su voz, como si viniera de muy lejos, la llamó por su nombre. «Mary, Mary». Miró a su alrededor, pero no había nadie. Aún así, sintió una presencia, algo en el aire que la rodeaba. El susurro se intensificó, convirtiéndose en una voz profunda, gutural, que emanaba del mismo espejo roto. Le habló con una promesa seductora. «Si deseas recuperar tu belleza, solo tienes que entrar. El espejo te espera». Mary, incapaz de resistir la oferta, se acercó lentamente. Era como si una fuerza desconocida la controlara. Sus pasos eran pesados, vacilantes, como si no pudiera detenerse. Con cada paso que daba, la luz en la habitación disminuía y una sombra oscura la envolvía. Al llegar frente al espejo, sus manos temblorosas tocaban el cristal, que parecía estar vibrando bajo su contacto. «¿Qué tengo que hacer?», susurró, casi sin aliento. La voz, como un eco lejano, le respondió: «Entra en el espejo, Mary».
Tu rostro volverá a ser el de antes, solo si haces lo que yo te pida. Pero ten cuidado, lo que pides tiene un precio. Mary, casi sin pensar, asintió, y antes de darse cuenta, su cuerpo fue absorbido por el reflejo. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. El aire se volvió espeso y pesado, y la oscuridad comenzó a envolverla completamente. En ese momento, Mary entendió que algo mucho más profundo y aterrador la había atrapado en ese lugar. No era solo su reflejo lo que había invocado, era algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Con un último suspiro, se sumergió en el espejo. La mujer que había sido una vez tan hermosa ahora pertenecía a otro mundo. Un mundo donde las sombras vivían y los espejos no solo reflejaban, sino que guardaban secretos oscuros de almas perdidas. Y en algún lugar, en las profundidades del cristal, la figura de Mary, o lo que quedaba de ella, ya comenzaba a esperar a la siguiente víctima que, como ella, caería en la trampa del espejo. En ese instante, un eco resonó en la casa vacía. El sonido de un susurro, bajo y ominoso, que se fue apagando poco a poco, dejando atrás el silencio. La noche había caído completamente sobre la ciudad. Las luces de las calles se reflejaban en los charcos formados por la lluvia reciente, creando un juego de sombras y destellos que se desvanecían al compás de la brisa fría. En la vieja casa de Mary, el aire estaba tenso, como si el propio espacio supiera que algo oscuro se había desatado. El espejo, ahora vacío, seguía colgado en la pared del pasillo, sin ningún rastro visible de lo que había sucedido aquella noche, pero algo dentro de él había cambiado. En una pequeña calle cercana, Laura, una joven estudiante universitaria, caminaba por la acera con paso rápido, ajustándose la bufanda para protegerse del viento cortante. Su vida no tenía mucho espacio para el miedo. Sus días estaban ocupados con los estudios, el trabajo a medio tiempo y sus amigos. Sin embargo, algo había atraído su atención en los últimos días. Historias extrañas sobre la casa de Mary Ward, una mujer que, según los rumores, había desaparecido hacía muchos años, dejando tras de sí solo una casa vacía, pero rodeada de susurros y relatos perturbadores. Esa noche, Laura había decidido investigar, atraída por una sensación inexplicable que la impulsaba a descubrir la verdad sobre los misteriosos sucesos que rodeaban a la casa de la mujer que había sido conocida como la Mujer del Espejo. La casa, deshabitada desde hacía años, parecía intacta, como si el tiempo hubiera decidido suspenderse en su interior. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como si los objetos quisieran ocultar su identidad. El eco de los pasos de Laura resonaba en cada rincón, y la sensación de que algo la observaba desde las sombras la hacía sentir incómoda, pero su curiosidad pudo más que el miedo. «Es solo una casa vieja», se dijo a sí misma, tratando de calmarse. Al llegar al pasillo principal, sus ojos se posaron en el gran espejo de marco dorado que colgaba en la pared. Estaba intacto, reflejando la luz tenue que entraba desde una ventana rota. Sin embargo, algo no estaba bien. En el reflejo de Laura, su figura parecía moverse de una manera extraña, distorsionada. Por un momento, creyó que sus propios ojos le jugaban una mala pasada. Pero al mirar con más detalle, la visión se volvió aún más inquietante. El reflejo de su rostro no estaba exactamente como debía ser. En lugar de su imagen habitual, vio una figura que parecía más vieja, más distorsionada. Un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, Laura recordó las historias que había oído. Había algo en el espejo de esa casa, algo que nadie debía mirar. Las leyendas hablaban de un espíritu atrapado en su interior, una mujer que había desaparecido después de intentar recuperar su belleza, perdiéndose en el reflejo, siendo consumida por el propio cristal. Un susurro, casi inaudible, llegó hasta sus oídos. Laura miró rápidamente a su alrededor, pero no vio a nadie. El silencio era absoluto, pero el susurro persistía, creciendo cada vez más en volumen. «Laura». El susurro era cálido, pero al mismo tiempo tan aterrador, que sus piernas vacilaron, como si un peso invisible estuviera empujándola hacia el espejo.
La voz, sin rostro ni cuerpo, parecía provenir de las mismas entrañas de la casa. «No vayas hacia el espejo», pensó Laura, aunque no estaba segura si hablaba consigo misma o si esa era una advertencia dirigida por algo más allá de su comprensión. Pero la curiosidad, esa fuerza arrolladora, la llevó un paso más cerca del espejo. Al acercarse, sintió una presión extraña en el aire, como si el tiempo mismo estuviera ralentizándose. Frente a ella, su reflejo parecía más inquietante que nunca, ahora una figura completamente distinta a la de la joven que entró en la casa. De repente, un rayo de luz iluminó el espejo, y en ese instante, la figura de Laura comenzó a distorsionarse aún más, como si el cristal mismo la estuviera absorbiendo. El rostro de la joven cambió ante sus ojos. Su piel se volvió pálida, casi translúcida, y sus ojos se agrandaron hasta convertirse en dos pozos oscuros, vacíos. Un miedo profundo la invadió. En ese momento, comprendió que lo que estaba frente a ella no era un simple reflejo, sino una puerta hacia algo mucho más oscuro. «Espera», susurró, como si pudiera hablar con su propio reflejo, pero la figura no la escuchó. De repente, el espejo empezó a brillar, una luz blanca y cegadora que envolvió todo a su alrededor. Laura intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Algo la mantenía anclada al suelo, como si estuviera siendo atraída hacia el cristal. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz sonó distante, como si viniera de otro mundo. Un chillido penetrante se oyó en el aire, un sonido tan horrible que Laura cubrió sus oídos. Pero no podía escapar. La figura frente a ella, ahora completamente deformada, sonrió de una manera cruel. «Ya es tarde para arrepentirse», susurró la figura, con una voz que no parecía humana. El tiempo parecía detenerse por un momento, y luego, con un último empuje, Laura fue lanzada hacia adelante. El espejo la absorbió por completo, y en ese instante, el pasillo quedó en silencio nuevamente. Pero ahora, alguien más había desaparecido. En la oscuridad, la figura de Laura estaba atrapada dentro del espejo, junto a todas las demás almas que habían caído en la misma trampa. La casa, ahora más silenciosa que nunca, parecía esperar la próxima víctima que se atreviera a invocar el reflejo de la mujer del espejo. La casa, envuelta en sombras, seguía guardando secretos que nadie había sido capaz de desvelar por completo. Aquella noche, los ecos de los gritos de Laura aún flotaban en el aire, pero nadie parecía notarlos. En el vecindario, las luces titilaban, los perros ladraban a lo lejos y la gente seguía con sus rutinas sin sospechar que algo más oscuro acechaba en el horizonte. A pocas cuadras de allí, en una pequeña cafetería, un grupo de amigos se reunía a hablar de las cosas cotidianas. Entre ellos estaba Diego, un joven curioso y algo escéptico, que desde hacía algunos días había estado investigando sobre la misteriosa casa de Mary Ward. Las historias sobre la mujer del espejo le intrigaban, pero no le daban miedo. Para él, todo era una serie de leyendas urbanas, inventadas por mentes imaginativas o personas con demasiados miedos infundados. Entonces, ¿realmente crees que alguien puede desaparecer simplemente mirando un espejo?, preguntó Juan, su amigo de toda la vida, con una risa nerviosa. «No lo sé», respondió Diego, tomando un sorbo de su café. «Pero hay algo extraño en esa casa. Hace años que está vacía. Y si te fijas bien, parece que nadie quiere acercarse demasiado. Es solo un edificio viejo». «Diego», intervino Teresa, una amiga más pragmática del grupo. «Es un buen lugar para historias de terror, pero no hay nada más. Lo más probable es que alguien haya cometido un asesinato hace años, y las personas inventan historias para asustarse». Pero Diego no podía dejar de pensar en ello. Había algo en los relatos de los pocos que se atrevían a hablar de la mujer del espejo que no podía ignorar. Las personas decían que el espejo no solo reflejaba lo físico, sino que se adentraba en lo más profundo del alma, que quien se asomara podría encontrar lo que más temía en su interior. Esa noche, después de despedirse de sus amigos, Diego decidió dar un paseo hacia la casa. Aunque intentaba restarle importancia al asunto, algo dentro de él lo empujaba a investigar más.
No estaba dispuesto a aceptar que solo fuera una leyenda. Tenía que ver por sí mismo lo que realmente sucedía allí. El aire estaba frío y húmedo cuando llegó a la casa de Mary Ward. La estructura de 3 pisos parecía aún más imponente de noche, con sus ventanas rotas y las paredes cubiertas de hiedra que parecía susurrar en el viento. A pesar de su valentía, una sensación de incomodidad lo invadió al cruzar el umbral de la puerta. El silencio era absoluto. La casa, como un ser vivo, respiraba, y en su interior algo se movía, algo que aún permanecía oculto. Diego sacó su linterna y comenzó a caminar por el pasillo principal. La luz amarillenta iluminaba las paredes manchadas de humedad, las grietas en el techo y las sombras que se estiraban a su alrededor. Al principio, todo parecía tranquilo, como una casa abandonada de cualquier otra ciudad, pero a medida que avanzaba, un extraño sonido empezó a llenar el aire. Un susurro lejano, como si alguien hablara, pero sin voz. Las palabras eran ininteligibles, pero se sentían cercanas, como si todo estuviera a punto de desmoronarse. Al llegar al final del pasillo, Diego se encontró frente a la sala donde el gran espejo de marco dorado colgaba de la pared. En el reflejo, se veía el espacio vacío detrás de él. Pero Diego sintió una extraña presión en su pecho. Algo lo estaba llamando, como si el espejo estuviera aguardando por su presencia. La sensación de ser observado era insoportable. De repente, una ráfaga de viento sopló a través de las rendijas de la ventana rota, apagando la linterna de Diego. En la oscuridad total, un escalofrío recorrió su cuerpo. El susurro se volvió más claro, más nítido. Ya no era una simple corriente de aire o el ruido de la casa. Era algo que venía directamente del espejo. «Diego», susurró una voz familiar, suave pero clara. El corazón de Diego dio un vuelco. No podía ser. La voz era de Laura. «Laura», dijo, sin pensarlo. Su voz tembló, y la angustia se apoderó de él al pensar en su amiga. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba? El reflejo del espejo comenzó a moverse, pero no de la forma en que un espejo reflejaría la realidad. Lo que vio fue algo más, algo extraño. La imagen de Laura apareció frente a él, pero su rostro estaba deformado, retorcido, como si algo lo hubiera alterado. Las facciones de Laura no se veían humanas, y sus ojos eran oscuros, vacíos, sin vida. «Laura», gritó Diego, dando un paso atrás, pero algo lo detenía. Su cuerpo se sentía pesado, inmóvil, como si una fuerza invisible lo estuviera manteniendo en su lugar. El susurro se transformó en una risa distorsionada, que parecía venir desde lo más profundo del espejo. «Diego, ven». La voz de Laura se escuchaba ahora como una orden, como si el espejo tuviera control sobre su voluntad. Los ojos de Diego se abrieron ampliamente mientras intentaba resistirse, pero la atracción hacia el espejo era demasiado fuerte. Sintió como su cuerpo comenzaba a moverse hacia él, paso a paso, como si no pudiera detenerse. Al acercarse, las luces del espejo comenzaron a parpadear, y el rostro de Laura se distorsionaba aún más, mostrando una imagen aterradora de una figura encadenada dentro del cristal. Justo antes de que pudiera tocar el espejo, un grito agudo lo sacudió, un sonido desgarrador, como si alguien hubiera gritado desde el fondo de su alma. Diego, paralizado por el terror, dio un paso atrás y cayó al suelo. La imagen del reflejo desapareció y, con ella, el susurro. La casa quedó en un silencio absoluto, pero algo había cambiado. El aire estaba más pesado, más denso, y Diego sentía que ya no estaba solo. Algo había despertado, algo que nunca debió haber sido liberado. Cuando Diego finalmente logró ponerse de pie, la casa pareció devorar la luz, y la sensación de ser observado se intensificó. Sabía que no podía permanecer allí mucho más tiempo. Había algo en el espejo, algo que no pertenecía a este mundo, y ahora él también estaba marcado. La pregunta que rondaba su mente era, ¿estaría él también atrapado, al igual que las almas perdidas en ese espejo maldito? El amanecer estaba a solo unas horas de distancia, pero la oscuridad de la noche parecía haberse extendido por toda la ciudad. Las calles,
desiertas y envueltas en una niebla espesa, daban la sensación de estar atrapadas en un limbo entre la vigilia y el sueño. La casa de Mary Ward, aquella mansión en ruinas, continuaba desmoronándose lentamente, pero algo aún permanecía intacto en su interior, el reflejo maldito, el espejo que no solo mostraba lo físico, sino también lo intangible, lo oculto. Diego caminaba de regreso a casa, su mente enredada en el terror de lo que había experimentado esa noche. El reflejo de Laura seguía acechando en su memoria, distorsionado y macabro, como una pesadilla viviente. Su rostro, marcado por el horror, parecía implacable. La pregunta que no podía dejar de repetir era: ¿qué era ese poder que emanaba del espejo? ¿Era una condena que arrastraba a las almas, o simplemente un portal a un lugar de oscuridad infinita? Al llegar a su departamento, Diego intentó dormir, pero el cansancio no podía borrar las imágenes que rondaban su mente. Las sombras, las voces susurrantes, los rostros distorsionados, todo eso seguía vivo en su mente. No podía escapar de esa sensación de que algo más grande y más antiguo lo observaba. A la mañana siguiente, Diego se reunió con sus amigos en la cafetería habitual. Teresa y Juan estaban allí, como siempre, pero había algo diferente en ellos. El aire parecía más denso, como si todos pudieran sentirlo, aunque ninguno se atreviera a hablar de ello. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, y todos, en un momento u otro, miraban hacia la puerta como si esperaran que algo o alguien llegara en cualquier instante. «¿Cómo te sientes?», preguntó Teresa con voz baja, mirando a Diego a los ojos. Sabía que algo estaba mal. No era solo el cansancio o el estrés, era algo mucho más profundo. «No sé qué está pasando», respondió Diego, su tono sombrío. «Lo que vi anoche no fue solo un sueño. Había algo real en ese espejo, algo que no puedo comprender, pero que siento dentro de mí, algo que ya no puedo ignorar». Juan, el más escéptico del grupo, se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «No estás hablando en serio, ¿verdad?», preguntó. «¿Un espejo maldito? Eso suena a pura superstición. ¿Cómo vas a dejar que eso te controle?». Diego negó con la cabeza, apretando los puños sobre la mesa. «No es superstición, Juan. Te lo juro. Yo estuve allí, en esa casa, y vi algo que no puedo describir con palabras. No es solo una leyenda, es real». La conversación quedó suspendida en el aire, sin respuesta clara. Teresa miraba a Diego con preocupación, pero también con una sensación de urgencia, como si supiera que algo más estaba en juego. Algo mucho más grande que las historias de terror que siempre se contaban en el vecindario. En ese momento, un fuerte sonido rompió el silencio. Un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído. Todos se giraron hacia la ventana, y lo que vieron los dejó helados. Una figura sombría se deslizaba entre las sombras de la niebla, moviéndose hacia la casa de Mary Ward. «¿Quién es eso?», preguntó Teresa, su voz temblando. «No lo sé», respondió Diego, su corazón latiendo con fuerza. El ser desapareció rápidamente entre las sombras, y un escalofrío recorrió la espalda de Diego. Algo no estaba bien. Algo estaba sucediendo en ese lugar, algo que no podía ignorarse. La tarde pasó lentamente, y a medida que la niebla se espesaba, Diego decidió regresar a la casa de Mary Ward. Ya no podía escapar de sus pensamientos. Tenía que enfrentarse a lo que había visto en el espejo, enfrentarse a la oscuridad que lo llamaba. Algo dentro de él le decía que si no lo hacía, nunca encontraría paz. Cuando llegó a la casa, la sensación de inquietud se apoderó de él una vez más. Las paredes crujían, el viento susurraba entre las rendijas, y el aire estaba denso y cargado de una presencia que no podía definir. Diego se adentró en la casa, con el corazón acelerado y los sentidos alerta. Sabía que el espejo lo esperaba. Al entrar en la sala, la misma figura apareció ante él, reflejada en el espejo, pero ahora era diferente. No solo Laura estaba allí, sino que las sombras a su alrededor se movían, se transformaban en figuras humanas, distorsionadas, como si las mismas almas de las personas que habían caído en la trampa del espejo estuvieran atrapadas dentro de él.
Sus rostros eran difusos, como si el tiempo y la muerte los hubieran desfigurado, y sus ojos vacíos lo miraban con una tristeza profunda. Diego se acercó al espejo, sin poder apartar la vista de aquellas figuras. El aire parecía volverse más espeso, y el susurro de las voces lo rodeaba. Ahora podía escuchar lo que decían, aunque las palabras eran apenas audibles. «Ven, ven con nosotros», decían las voces, una tras otra, como un coro lejano. De repente, una de las figuras dio un paso hacia él, y Diego dio un salto atrás, aterrorizado. El rostro de Laura apareció ante él, tan distorsionado y marcado por el tiempo que apenas podía reconocerla. Los ojos de Laura, sin embargo, seguían llenos de una tristeza infinita. Con una voz quebrada, susurró: «Te estaba esperando, Diego. Ahora es tu turno». En ese instante, la luz del espejo se apagó, dejando a Diego en completa oscuridad. Las voces se desvanecieron, pero el sentimiento de presencia permaneció. Diego sabía que estaba demasiado cerca, que ya no podía escapar de lo que había comenzado. El espejo lo había marcado, y ahora él también era parte de su historia. No había vuelta atrás. El frío se intensificó y, en la oscuridad, Diego sintió que algo lo tocaba. Algo frío, como una mano, algo que se deslizaba por su piel. En ese momento, un grito profundo y desgarrador llenó la casa, y las luces parpadearon. Algo había cambiado en el interior de la mansión, algo que ya no podría ignorar. La niebla había comenzado a disiparse, pero algo peor estaba tomando su lugar. El aire se sentía más pesado que nunca, como si el mismo cielo estuviera presionando contra la ciudad, envolviendo cada calle, cada esquina, con una sombra sombría que no podía ser ignorada. Diego caminaba lentamente, sus pasos resonando en el silencio, mientras la sensación de estar siendo observado lo envolvía. Sabía que ya no podía escapar de lo que había comenzado. Lo que había visto en el espejo aquella noche no era un simple juego de ilusiones o superstición, era real, y lo perseguiría hasta el final. Los días siguientes fueron una mezcla de incertidumbre y terror, pero Diego no pudo quedarse quieto. Los recuerdos de las voces y las figuras distorsionadas seguían en su mente, como una pesadilla que se negaba a desvanecerse. Necesitaba respuestas, necesitaba comprender lo que estaba sucediendo. Aunque a medida que profundizaba en su búsqueda, la verdad se volvía más oscura y aterradora. Había algo más allá del espejo, algo antiguo y vengativo, y se estaba acercando a él con cada momento que pasaba. Una tarde, mientras revisaba algunos viejos libros sobre leyendas y supersticiones en una biblioteca local, Diego se encontró con algo que le heló la sangre. En las páginas de un libro polvoriento, encontró una historia que relataba los orígenes de la mujer del espejo, Mary Ward. La historia hablaba de su belleza inmaculada, de cómo se convirtió en una obsesión por sí misma, y de cómo su accidente la destrozó físicamente. Lo que más lo impactó fue el relato de cómo, al entrar en el espejo, Mary no solo perdió su humanidad, sino que atrapó las almas de todos los que intentaban invocarla, condenándolos a una existencia eterna de sufrimiento. Diego cerró el libro con un golpe sordo. No podía ser. ¿Era posible que la mujer del espejo fuera real? Y, peor aún, que estuviera buscando a aquellos que se atrevieran a acercarse a ella. El miedo lo consumía, pero algo dentro de él, una mezcla de desesperación y curiosidad, lo empujaba a seguir adelante. Ya no podía ignorarlo. De repente, el sonido de su teléfono lo sacó de su trance. Al mirar la pantalla, vio que era Laura. El nombre de su amiga parpadeaba en la pantalla, y un estremecimiento recorrió su espalda. La última vez que había hablado con ella, las cosas no habían terminado bien. Pero, sin pensarlo demasiado, contestó la llamada. «Diego, soy yo», dijo la voz de Laura al otro lado de la línea, temblorosa y apenas audible. «Tengo que hablar contigo. Hay algo que no puedo explicarlo, pero sé que tú lo entiendes». Diego frunció el ceño, su corazón acelerándose. «¿Qué pasa, Laura? ¿Estás bien?» «No sé si estoy bien. Desde la última vez, todo ha empeorado. El espejo sigue llamándome Diego.
Sé que suena loco, pero siento que está atrapando mi alma. Las voces, los rostros, no puedo dormir, no puedo pensar en otra cosa. Y siento que algo va a suceder. Algo horrible. Diego no sabía qué hacer. La situación se estaba volviendo cada vez más confusa, y las palabras de Laura solo alimentaban su creciente desesperación. ¿Dónde estás?, preguntó él, con la voz quebrada. Estoy en casa, pero creo que tengo que ir a la casa de Mary. Tengo que ir allí, Diego. Lo siento, pero no puedo evitarlo. Siento que si no lo hago, estaré atrapada para siempre. La línea se cortó abruptamente, dejándolo solo con un nudo en el estómago. En ese instante, Diego supo lo que tenía que hacer. Si Laura estaba en peligro, si realmente el espejo la estaba atrapando, él no podía dejarla sola. Tenía que ir a esa maldita casa, enfrentar lo que fuera que estuviera allí, y detenerlo de una vez por todas. La decisión tomada, Diego salió corriendo de su departamento. No sabía exactamente qué lo esperaba, pero algo dentro de él le decía que ya no podía dar marcha atrás. Cuando llegó a la casa de Mary Ward, la puerta de entrada estaba entreabierta, como si lo estuviera invitando a entrar. La casa, aún más deteriorada que antes, estaba sumida en una oscuridad inquietante. Ningún sonido se escuchaba, salvo el crujir de las maderas bajo sus pies. La niebla, que había regresado en forma de una bruma espesa, se arrastraba por el suelo como un manto de muerte. Diego se adentró en la casa, llamando a Laura con la esperanza de encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. No contestó. A medida que avanzaba por los pasillos, una sensación de maldad lo envolvía, como si algo o alguien lo estuviera observando desde las sombras. El miedo lo carcomía, pero su determinación lo mantenía firme. Finalmente, llegó a la sala principal, donde el espejo aún permanecía intacto, colgado en la pared, como un mal presagio. Pero lo que vio lo dejó paralizado. En el reflejo del espejo no solo estaba Laura, sino también muchas otras figuras. Todas las almas atrapadas, sus rostros distorsionados por el sufrimiento y la desesperación. Los ojos de Laura, vacíos y llenos de terror, se fijaron en él, y su boca se movió, pero no emitió ningún sonido. De repente, una voz femenina, suave pero llena de odio, llenó la habitación. «Ya es demasiado tarde, Diego», dijo Mary Ward desde el interior del espejo, su voz resonando como un susurro que penetraba en su mente. «Ella es mía ahora, y tú también lo serás». Las luces parpadearon, y un frío helado recorrió la casa. Diego no sabía qué hacer. El espejo comenzó a vibrar, como si fuera una puerta a otro mundo, y la figura de Mary Ward apareció lentamente, deslizándose hacia él desde el reflejo, su rostro desfigurado y cubierto de cicatrices, su mirada llena de furia. La tensión alcanzó su punto máximo, y Diego sintió que algo lo atraía hacia el espejo, como si la misma esencia de Mary lo estuviera absorbiendo. La habitación se oscureció por completo, y las figuras atrapadas en el espejo comenzaron a moverse hacia él, con los ojos fijos en su alma. La oscuridad que envolvía la casa de Mary Ward se sentía más densa, como si cada rincón estuviera impregnado de un poder maligno. La presencia de la mujer del espejo era palpable en el aire. Podía sentirse como una presión sobre el pecho, un peso que hacía que cada respiración fuera más difícil. Diego estaba paralizado frente al espejo, observando cómo la figura de Mary Ward emergía lentamente de su reflejo, su rostro desfigurado cada vez más cerca de él. La luz de la casa parpadeó con fuerza, como si fuera a apagarse por completo, pero la figura de Mary se mantenía firme, fija en el centro del espejo. Su expresión no mostraba dolor ni remordimiento, solo una furia pura y voraz que lo invadía, llenándolo de terror. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Diego, su voz temblorosa, pero con una determinación que ni él mismo sabía de dónde venía. Sabía que no podía simplemente quedarse allí esperando que todo se desmoronara. Algo en su interior le decía que tenía que hacer frente a Mary, a esa mujer rota y vengativa, aunque fuera lo último que hiciera. Mary Ward sonrió.
una sonrisa macabra y cruel que parecía descomponerse con cada movimiento que hacía. En su rostro podían verse las cicatrices del accidente que la había deformado, las marcas de una belleza perdida para siempre. «Lo que quiero es que te conviertas en parte de mi colección», dijo Mary con voz sibilante. «No puedes escapar de mí, Diego. Nadie puede». La oscuridad parecía devorar la luz, y las sombras a su alrededor se alargaban, como si tuvieran vida propia. Diego sintió que algo invisible lo empujaba hacia el espejo, que su cuerpo se veía atraído, como si fuera un imán. Las figuras atrapadas en el reflejo empezaron a moverse, arrastrándose lentamente hacia él, extendiendo sus manos como si quisieran sujetarlo. Los rostros de los que ya habían caído en la trampa de Mary estaban retorcidos en un dolor eterno, pero, al mismo tiempo, parecían suplicarle a Diego que no se acercara más. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te alimentas de las almas?», gritó Diego, tratando de deshacerse de la creciente sensación de desesperación que lo envolvía. Mary Ward hizo un gesto vago, como si la respuesta fuera irrelevante. Su risa, baja y gutural, llenó la habitación, resonando con la misma intensidad de una pesadilla. «No lo entiendes, Diego. Yo solo quiero recuperar lo que me fue robado. Mi rostro, mi belleza, mi vida. ¿Qué más puedo hacer sino tomar lo que me pertenece? Cada alma que entra aquí está condenada a ser parte de mí. ¿Lo ves? Cada uno de ellos vive dentro de mí. Y tú serás el siguiente. Mi venganza será completa». De repente, la figura de Laura apareció detrás de Mary, atrapada en el reflejo, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era la Laura que Diego conocía, la amiga desesperada que había intentado salvar. Ahora, sus ojos estaban vacíos, y su expresión era fría, distante, como si hubiera perdido su humanidad. «Laura», susurró Diego, su voz quebrada por el dolor. «¿Qué te ha hecho, Mary?» Laura no respondió, pero una sombra se deslizó por su rostro, un destello de algo oscuro y malévolo. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas, y su corazón latió con más fuerza, sintiendo que la desesperación lo invadía. Si Laura se había perdido, ¿qué le esperaba a él? ¿Podría resistir la fuerza de esa mujer del espejo? «No te preocupes por ella, Diego. Pronto estarás con ella, y juntos formarán parte de mi reino. El reflejo es mi hogar ahora», respondió Mary, su voz adquiriendo un tono burlón. «Te esperaré, como he esperado a todos los demás. Eres solo otra alma perdida, otra víctima más que caerá en mis manos. Pero no te preocupes, Diego, lo haré todo más rápido para ti. No habrá sufrimiento, solo oscuridad». La presión sobre su pecho aumentó, como si una fuerza invisible lo estuviera asfixiando. Su mente comenzó a nublarse. Ya no podía pensar con claridad. El deseo de escapar, de huir de esa casa, de la maldición del espejo, lo abrumaba. Pero, ¿cómo escapar si la propia casa parecía atraparlo? ¿Cómo luchar contra algo tan antiguo y poderoso? De repente, un pensamiento fugaz cruzó la mente de Diego. Algo que había leído en ese maldito libro, algo sobre un ritual, una forma de romper la maldición. Si podía reunir las fuerzas necesarias, si podía hacer lo que debía, tal vez podría salvarse. Pero el precio sería alto. Las figuras atrapadas en el espejo empezaron a gritar, una cacofonía de voces distorsionadas que le perforaban los oídos. La presión se intensificaba. Con un último esfuerzo, Diego se acercó al espejo y gritó: «Mary, basta, no dejaré que me tomes». La figura de Mary Ward se congeló por un instante, observándolo con una furia creciente. El reflejo de la habitación comenzó a distorsionarse, las paredes de la casa se doblaban como si estuvieran a punto de quebrarse, y Diego pudo ver la silueta de Laura, moviéndose dentro del espejo, su rostro desesperado, como si tratara de alcanzarlo, de advertirle. Con un grito de rabia, Mary extendió su mano hacia él, y en ese momento, Diego sintió una energía desconocida fluir dentro de su cuerpo. Un poder extraño lo envolvía, y la habitación se iluminó con una luz cegadora. El espejo tembló, y, por un breve momento, todo quedó en silencio. Pero solo por un momento,
porque cuando la luz desapareció, algo había cambiado. La casa, que antes parecía viva, ahora estaba vacía, en ruinas. Los ecos de las almas atrapadas seguían resonando, pero la presencia de Mary Ward ya no estaba allí. El espejo estaba roto, pero las piezas esparcidas en el suelo formaban una figura inquietante, el reflejo de Diego, pero distorsionado y monstruoso. La lucha aún no había terminado. La casa de Mary Ward estaba desmoronada, pero Diego aún sentía el eco de la maldición en cada rincón de su mente. Se encontraba solo, de pie en medio de la sala, con las piezas rotas del espejo a sus pies. El reflejo distorsionado de su propio rostro lo miraba desde el suelo, como una advertencia silenciosa. Aunque la casa ya no parecía tener vida, algo dentro de él le decía que la presencia de Mary aún estaba cerca, acechando en las sombras. Las voces que había escuchado, las almas atrapadas en ese mundo reflejado, seguían retumbando en su cabeza. Cada susurro, cada grito de desesperación, parecía llamar a su nombre, invitándolo a unirse a ellos. Pero Diego no podía. No podía rendirse. Sabía que si lo hacía, se perdería para siempre. Debía encontrar una forma de liberarse. La puerta de la casa estaba entreabierta, y el aire frío de la noche entraba con fuerza, como si la oscuridad misma quisiera reclamarlo. Diego caminó hacia la puerta, sin saber exactamente qué lo impulsaba, pero sintiendo que su destino lo llevaba fuera de allí. Algo lo esperaba, algo que aún no comprendía por completo. Se detuvo un momento en el umbral, mirando hacia el jardín en la penumbra. El parque, que antes parecía vacío y lejano, ahora se veía más cercano, como si estuviera vivo. Las sombras de los árboles parecían moverse a su alrededor, como si estuvieran observándolo. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo estaba en ese lugar, algo más allá de lo que podía entender. De repente, una figura apareció entre los árboles. Una mujer. Su rostro no era completamente visible, pero Diego pudo ver sus ojos. Eran oscuros y profundos, como si estuvieran vacíos, como si no pertenecieran a este mundo. La figura se acercó lentamente, moviéndose con gracia, pero también con una amenaza latente en cada uno de sus pasos. «¿Quién eres?», preguntó Diego, su voz temblorosa, pero firme. El miedo estaba presente, pero también una determinación que lo impulsaba a seguir adelante. La mujer no respondió de inmediato. En cambio, se detuvo frente a él, mirándolo con una intensidad que lo hacía sentir vulnerable, como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no era amigable, sino más bien cruel, como si estuviera disfrutando de su confusión. «Soy la guardiana del olvido», dijo la mujer, su voz suave, casi como un susurro, pero con una claridad mortal que hacía que Diego sintiera un peso en el aire. «Te has adentrado en un mundo que no entiendes, Diego. Te has despojado de tus recuerdos, de tu vida. Ahora, te enfrentas a lo que queda de ti». La figura de la mujer parecía disolverse con el viento, y Diego parpadeó, confundido. ¿Acaso estaba alucinando? ¿Era una ilusión creada por la maldición de Mary? O tal vez, algo mucho más oscuro estaba sucediendo, algo que él aún no alcanzaba a comprender. De repente, la figura volvió a materializarse ante él, esta vez más cerca, y Diego dio un paso atrás, sin saber qué hacer. Su mente estaba llena de preguntas, pero no encontraba respuestas. La mujer levantó una mano hacia él, y en ese momento, Diego sintió una energía extraña, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible. «Tú ya no eres el mismo, Diego. Ya no eres humano. La maldición te ha transformado. Eres parte de lo que nunca debiste conocer». Un grito desgarrador resonó en sus oídos. Fue un grito de alguien que ya no estaba en este mundo, alguien que había sido consumido por la oscuridad. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso del miedo sobre él. Su mente estaba confundida, pero una sensación de frío, una sensación de muerte, lo invadió. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó con voz quebrada, pero la mujer no respondió. Ella simplemente lo miraba con aquellos ojos vacíos, con esa sonrisa cruel.
La mujer levantó lentamente su otra mano, y cuando la bajó, el suelo debajo de Diego se comenzó a agrietar. La tierra crujió, y una oscuridad profunda emergió de las grietas, como si el propio suelo estuviera absorbiendo todo lo que tocaba. Diego intentó retroceder, pero sus pies no se movían. Estaba atrapado. No podía escapar. La mujer extendió sus brazos hacia él, y con un solo movimiento, Diego sintió que algo lo empujaba hacia el abismo que se abría a sus pies. Era una fuerza abrumadora, que lo absorbía por completo. La oscuridad parecía consumirlo todo a su alrededor, y su cuerpo se sintió pesado, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente subterránea. Y en medio de esa oscuridad, escuchó una voz. Era la voz de Laura, pero ya no sonaba como antes. No sonaba como la amiga que había querido salvarlo. Ahora, su voz estaba llena de desesperación y dolor. Diego, no dejes que te lleve, no te conviertas en uno de ellos. Lucha, lucha por tu vida. Diego intentó gritar, intentó mover las manos, pero todo estaba en vano. La oscuridad lo rodeaba, y las sombras de aquellos que habían caído antes que se levantaban, formándose como espectros que lo observaban, atrapados en ese mundo de olvido. La mujer del olvido se acercó más, y su sonrisa se amplió. Es demasiado tarde, Diego. No puedes escapar de tu destino. Todos caen al final. Tú eres solo otro eco en la oscuridad. Con un último esfuerzo, Diego cerró los ojos y gritó, pero en ese grito no había esperanza, solo una rendición. La oscuridad lo envolvió por completo, y su cuerpo se disolvió en la nada. La mujer del olvido observó cómo desaparecía, y en sus ojos brilló una luz que no era humana. Se dio la vuelta, y la oscuridad la absorbió también. Como si fuera parte del paisaje, desapareció entre las sombras. Pero en algún lugar, más allá de la oscuridad, una nueva sombra había nacido. La madrugada estaba comenzando a romper en el horizonte. El primer rayo de luz aparecía tímidamente a través de los árboles, iluminando el paisaje desolado que rodeaba la antigua casa de Mary Ward. Pero dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba denso, cargado de una sensación de opresión que no se podía disipar. A pesar de la luz del día que comenzaba a filtrarse, una sombra oscura aún dominaba el lugar. Diego se encontraba de pie, solo, en medio de la sala, con el rostro marcado por la desesperación y el cansancio. Sentía que su alma había sido arrancada de su cuerpo y reemplazada por algo que no podía comprender. Había escuchado el grito de Laura, su amigo perdido en la oscuridad, pero ya no sabía si esos gritos eran reales o ecos de su propia mente rota. Las paredes de la casa crujían, como si la misma estructura estuviera consciente de la tormenta interna que Diego sufría. La presencia de Mary Ward aún pesaba en el aire, pero algo había cambiado. La casa ya no parecía tan imponente, ni tan invencible como antes, como si su poder estuviera debilitándose con cada paso que Diego daba hacia la verdad. Con pasos temblorosos, se acercó al espejo roto que estaba en el suelo. Las piezas reflejaban fragmentos de su rostro, distorsionados y desfigurados, como un collage de fragmentos de su identidad. Allí, frente a él, estaba la cara de alguien que había perdido todo: su humanidad, su esperanza, su conexión con el mundo real. Pero algo en su interior despertó, una chispa de rabia, de resistencia. Ya no podía permitir que la oscuridad lo arrastrara más. Las voces que lo rodeaban, esas sombras que susurraban en su mente, comenzaron a intensificarse. Se acercaban a él, como si quisieran aplastarlo, arrancarlo de su lugar. Pero Diego apretó los puños. Sintió una fuerza renovada en su interior, algo que nunca había sentido antes. Ya no era la víctima, ya no era el ser débil que había caído ante las fuerzas del olvido. No, no voy a rendirme, pensó, con una determinación que lo quemaba por dentro. No voy a convertirme en uno de ustedes. De repente, la figura de Mary apareció ante él, como un espectro que se materializaba de la nada. Su rostro estaba desfigurado, una máscara de dolor y desesperación, pero también de furia. Era la imagen de lo que podría llegar a ser si no luchaba,
si se dejaba consumir por las sombras. ¿No te das cuenta, Diego?, dijo la mujer con voz sibilante, casi un susurro que recorría la habitación. Ya no puedes escapar. Estás aquí para siempre. Has cruzado el umbral. Ya no eres humano. No hay redención para ti. Diego la miró fijamente, sus ojos llenos de rabia y de un dolor profundo. Sintió como el miedo trataba de apoderarse de él, pero esta vez no cedió. Sabía lo que tenía que hacer. No, gritó con toda su fuerza, un grito que retumbó por toda la casa. No seré uno de ustedes. No voy a quedarme atrapado aquí, en este maldito lugar. Mary lo observó con una sonrisa cruel, como si su sufrimiento fuera una fuente de placer para ella. Dio un paso hacia él, pero en ese momento, Diego vio algo que nunca había notado antes. Un reflejo en el espejo roto, en el vidrio quebrado. Vio su propio rostro, pero no como era ahora, desfigurado y arrasado. Vio lo que había sido antes, la imagen de un joven lleno de esperanza, de sueños, de vida. Y algo dentro de él se encendió. Mary Ward era la mujer del espejo, pero él también había sido parte de ese espejo, de esa trampa de sombras. Y si ella podía entrar en ese mundo, él también podía salir. La respuesta estaba ahí, frente a él, en esos fragmentos rotos de su propio reflejo. ¿De verdad crees que puedes vencerme? La voz de Mary era burlona, pero también dudosa, como si algo hubiera cambiado en su tono. Diego, con un grito de guerra, se lanzó hacia el espejo. No podía permitir que esa oscuridad lo absorbiera más. Ya no se trataba de escapar, sino de destruir lo que había mantenido a Mary y a todos los otros atrapados en ese mundo reflejado. Con un solo movimiento, rompió el espejo, y en ese momento, todo se deshizo. La casa comenzó a temblar. Las sombras que habían estado atrapadas en las paredes se disolvieron en el aire, como si se desintegraran. Mary, la mujer que había sido consumida por su propio reflejo, gritó, pero su voz se desvaneció en el viento, como si nunca hubiera existido. El mundo de las sombras comenzó a desmoronarse, y Diego se sintió libre, como si hubiera rompido una cadena invisible que lo había atado durante tanto tiempo. La luz de la mañana comenzó a brillar con fuerza, iluminando la casa y disipando las tinieblas. La niebla que había envuelto el lugar comenzó a levantarse, y por primera vez en mucho tiempo, Diego respiró profundamente. Estaba vivo. No sabía si estaba completamente a salvo, pero en ese momento sentía que había ganado algo importante. Había vencido a la oscuridad, había derrotado la maldición que lo había perseguido, y, lo más importante, había recuperado lo que había perdido, su humanidad. Con el primer rayo de sol tocando su rostro, Diego salió de la casa de Mary Ward. Aunque la casa ya no existía como antes, las cicatrices de lo que había vivido quedaban grabadas en su memoria. Pero ahora sabía que podía seguir adelante. El grito de la mujer del espejo había desaparecido, pero el eco de su sufrimiento permanecía en algún lugar del viento. Y mientras Diego caminaba hacia la libertad, la última luz del día lo envolvía, dejando atrás la oscuridad para siempre.